Último bloque en Alterna, y algo que veníamos o que remarcamos siempre que nos toca charlar con artistas de nuestro país y de distintas partes del mundo, es que nos daba la sensación siempre de que el 2020 iba a dejar muchas cosas en materia artística y cultural, justamente, que había sido un año que nos atravesó a todos como seres humanos de distintas maneras, generándonos emociones, sentimientos, vivencias, pérdidas. Ha pasado demasiado y este 2021 está empezando a dejar algunos de esos frutos y estamos juntando algunos de los frutos que ha dejado ese 2020. Estamos en comunicación con Gastón Macencio, artista que ya tiene una gran trayectoria, sexto disco ya que saca, pianista, guitarrista, compositor, y justamente el disco homónimo, Gastón Macencio, justamente surge y nace y se crea en ese 2020, así que la idea es charlar un poquito con él para ver cómo fue todo ese proceso. Gastón, ¿cómo estás? Acá Iris y Agustín te saludamos desde Salta. Hola Iris, Agustín, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Todo bien por acá. Gastón, bueno, me imagino un poco en la intro lo contaba, pero me imagino que este disco está atravesado por todo eso que charlábamos, todo lo que pasó el año pasado y un poco sigue pasando. Sí, yo creo que un poco para muchos y muchas esto fue a nivel artístico un disparador. Imagino que las reacciones pueden ser diferentes dado el contexto. En mi caso, yo me encontraba en casa mucho tiempo, como la gran mayoría, y bueno, fue ahí en la composición, en el piano, en la música, el lugar donde empecé a redescubrir nuevas cosas con respecto a mi historia, con respecto a lo que yo quería tocar y cantar de ahora en más. Entonces, todo eso empezó a germinar, hará cosa de un año. Y bueno, cuando fueron pasando los meses, tenía un montón de melodías, de canciones, de cosas nuevas que finalmente se transformaron en el disco. ¿Y esas emociones, esos sentimientos bajaron principalmente a través de música o lo pudiste mezclar bien entre letra y composiciones? Fueron por dos carriles así medio paralelos. Una que es un proceso que me sucede seguido cuando empieza el momento así subconsciente de creación de un disco. En realidad yo venía escribiendo un montón, pero no eran cosas que yo creyera que fueran a convertirse en letras, sino que era escritura. Y por otro lado, tocaba el piano hasta tarde, todos los días, todo el tiempo, como una obsesión casi, mucho más que en otras épocas, y empezaban a quedarse conmigo melodías, progresiones, acordes, cosas que tampoco sabía hacia dónde iban. Entonces fueron por carriles paralelos, pero juntos, podría decirse. Entonces, bueno, cuando pasó un tiempito empecé a notar que estaban de la mano, estaban hermanadas estas letras con estas músicas. Justamente el 2020 también fue un año especial para ver películas, escuchar música, explorar nuevos artistas, explorar a veces esas cosas que cuando estamos en el día a día, viste que no les damos tiempo. ¿Y qué fue lo que vos descubriste en el lado artístico que justamente despertó el año pasado? A mí me pasó algo bastante curioso porque una parte mía siempre está muy atenta a los lanzamientos, a lo nuevo que sucede, pero esta suerte de reflexión o de introspección forzosa, así global, o por lo menos en la que yo me encontraba y muchos y muchas también, me hizo encontrarme con muchas horas de escucha de música de mi historia, música de los 80, de los 90, de los 70. Entonces me pasé mucho tiempo escuchando clásicos y música que tenía que ver con mi infancia, con mi adolescencia, o con la que crecí. Y con las series, por ejemplo, o con las películas, estuve viendo cosas que también había visto, como si te dijera, desde Stanley Kubrick hasta Twin Peaks y Lynch, y cosas bastante densas también, que me encantan. Y bueno, me parece que fue un momento en el que me detuve y empecé a... También un poco esto de no tener las urgencias del día a día, como decías vos recién, Luis,
cambia un poco el paradigma de la manera en la que uno quizás debiera escuchar, debiera leer o por ahí poder ver una película, que ahora pareciera que no hay tiempo por tanta sobreinformación. Entonces logré bajar y encontrarme con la posibilidad de apreciar en este contexto incluso un montón de cosas que ya había visto, que ya había escuchado, o cosas viejas o nuevas, pero con otra escucha, porque estaba atravesado por todo esto, como si estuviera todo detenido. Claro, me gusta quedarme con eso porque creo que a todos nos pasó, o por lo menos yo lo volví a hacer el año pasado, que hace realmente un montón que no lo hacía, y ahí también te pregunto a vos, Gastón, si lo hiciste, de sentarme a escuchar un disco, de poner a tener un CD, ponerlo en el equipo de música, darle play, sentarme y solamente estar escuchando el CD ese o ese disco que hacía millares de años que no lo hacía. No sé, Gastón, si lo volviste a practicar y en esta introspección también te ayudó a hacer eso, digo. Sí, es algo que siempre trato de mantener porque nunca me acostumbré a la era de los singles y de esos temas que salen sueltos y que después no tienen disco. Entonces medio que le huyo un poco, le escapo. Entonces lo que sí creo en mi caso es que se me reforzó mucho más la escucha atenta. Entonces podía escuchar discos y reescucharlos. Siempre me pasa que los escucho de principio a fin. Por ahí los corto porque tengo cosas que hacer como todo el mundo. Pero sí creo que los tiempos no creo que tengamos la cabeza diseñada como para poder estar con tanta información tan recortada y tan superpuesta. Entonces no creo que tengamos el cerebro diseñado para estar con media cosita, otra cosa que se pone arriba y otra que aparece en una publicidad. Es como dañino. Entonces siempre traté de hacer eso y creo que toda esta época me hizo revalorizar un montón ese tipo de vivencias que quiero llevarme para el día a día y no quiero perderlas por lo vertiginoso del día a día cuando esto pase o ahora mismo incluso. Bueno, es algo que se nota realmente porque el disco mismo explora ese camino, tiene ese tono, las melodías te llevan más allá de que obviamente puede haber alguna canción que sea un poco más movida o que tenga un ritmo un poco más acelerado, sino que te lleva, te mete, te sumerge en un viaje en el que tenés que bajar, te obliga a frenar y eso también es lindo y bueno, por lo que contás se nota que también un poco era lo que buscabas. Sí, yo creo que la premisa sobre la cual trabajé el disco fue la de ser como siempre, ¿no? Pero esta vez se reforzó por el contexto, ser muy sincero con respecto a lo que yo quiero decir y buscar siempre la belleza y la verdad y la sinceridad. Entonces, eso lo tuve muy presente, lo tengo siempre presente, pero ahora se reforzó más porque era todo tan complicado alrededor. Pensaba, bueno, a ver, lo que vaya a decir y componer tiene que tener estos ingredientes muy, muy presentes, porque si no, ¿para qué hacemos las cosas que hacemos, no? Uh-huh. Para, sea, agregar superficialidad o agregar algo que se quiera subir a alguna ola o algo. La verdad, para mí nunca tuvo sentido, pero lo termina de perder con tanta oscuridad alrededor. Entonces, eso es como que me hizo sincerarme conmigo mismo y decir, bueno, a ver qué tenés para decir y para cantar, qué te está pasando, qué te pasa. Bueno, decirlo claramente y buscar que esté atravesado por la mayor belleza, lirismo y verdad y sinceridad, ¿no es cierto? No correrse de ese lugar. Si no es como una postura musicalizada. Y no porque antes no lo hicieras, pero te encontraste también en este disco con esa obligación, como decís vos, de decir, bueno, ok, no voy a dar tantas vueltas tampoco en lo que quiero decir, voy a ser mucho más claro. Capaz que en tus trabajos anteriores pudiste expresarte de otra manera, también cambió tu forma de escritura en esto, evidentemente. Sí, cambió muchísimo, porque yo toco la guitarra también y venía trabajando distintas aproximaciones cuando grababa un disco. Por ahí, un disco tenía que ver con experimentar en el estudio, el anteúltimo que grabé, o sea, no es sino el anterior,
yo venía trabajando mucho el tema de las polirritmias, de las afinaciones alternativas en la guitarra, y notaba que las letras tenían que ver, o sea, eran mucho más abstractas. Ujú. Había como una intencionalidad de expresarme de una manera como más abstracta, desde el plano poético también, pero entonces un poco este cambio lo que me generó fue la sensación y la necesidad de decir las cosas de manera más concreta. Ese cambio también en mi escritura fue tan grande como el cambio que tuve en la música, porque apareció, como te contaba antes, todas estas influencias de mi historia musical, pero las letras también, las letras tuvieron mucho de eso, fueron mucho más frontales, si bien también tuvieron y tienen contenido que podría ser poético, ¿no? Pero no desde un lugar de la abstracción o de las cosas tan simbólicas. Ujú. Ese es uno de los cambios que noté. Y que el disco tenga tu nombre también habla de esa sinceridad y de esa forma que vos quisiste exponerte. Sí, porque lo que notaba a medida que fui grabando el disco, fue que estaba muy representada mi persona, mi historia, también el presente y también el futuro, quizás, y estaba bastante condensado todo. Veía mis influencias y las veía a lo largo del disco. Y bueno, la idea de que tuviera mi nombre la empecé a incubar, pero Claudio Lafalce, que es el productor del disco, me lo dice también cuando ve que el disco estaba terminando. Entonces, bueno, me di cuenta de que mi idea iba de la mano con la idea que tenía él. Entonces dije, bueno, este es el momento de decir, este es mi disco homónimo, una carta de presentación también, o un nuevo comienzo. Tuvo todo ese sentido. Ujú. Y ahora con las nuevas reaperturas que se están dando a nivel nacional, con los distintos permisos y posibilidades de actividades culturales, ¿hay un objetivo en mente de poder presentar el disco con público, de poder tener alguna tocada, o por ahora lo vas a esperar y vas a esperar a que esto se relaje un poquito más? Definitivamente lo voy a esperar, porque la verdad es que no me gustaría dar un concierto en el que pueda poner en riesgo la salud de alguien. En la medida de lo posible, dado que tengo la posibilidad de esperarlo, y que también quiero que sea en algún teatro lindo y poder ensayar con la banda bien, poder darle el espacio de promoción y todo, como también para que sea un puntapié inicial de muchas más fechas, porque tenemos ganas de salir a tocar por todos lados. Entonces, sumado a que acá en la ciudad de Buenos Aires, si bien se están abriendo, las convocatorias son para cantidades muy reducidas, lógicamente, pero más allá de eso, a mí me hace un poco de ruido salir a tocar en este contexto, y prefiero sinceramente esperar. Entiendo, por supuesto, todas las realidades de los músicos y músicas que están teniendo que trabajar con la difusión y salir a tocar, eso desde ya. Pero como puedo decidir esperar, me parece lo más sensato. Es lo más sensato. Además, me gustaría poder hacer una presentación sin estas preocupaciones de la salud y de la cantidad de gente y de todo esto que nos atraviesa. Sí. Ojalá que se pueda dar pronto. Mientras tanto, nosotros lo podemos disfrutar en las plataformas, en los servicios de streaming. Lo encuentran a Gastón, lo buscan como Gastón Macencio, justamente ahí en Spotify, mismo YouTube, y ahí pueden encontrar su material, y también en redes así para seguirlo a él. Gastón, te agradecemos muchísimo este tiempo y lo mejor, y ojalá que sí, que sea pronto que ese disco pueda ser presentado con gente. Bueno, muchísimas gracias. También estoy muy contento y agradecido de llegar a todo el país, estar allá en Salta. Me encantaría en un futuro cercano poder ir a tocar allá. Y bueno, les quería mandar un saludo grande a todos, y a Alicia Gubich, que es mi jefa de prensa, que me consigue estas notas hermosas por todos lados. Genial. Buenísimo, Gastón. Ojalá que nos podamos encontrar pronto.